Kikinkunaka, bajo un mismo soltami, Rikuna Jupanguichi. El trabajo que hemos desarrollado, con las propuestas que hemos presentado, estamos seguros que tendremos la voluntad del pueblo para poder cumplir esa aspiración. En estos momentos estoy embarazada de 9 meses. Estoy en esta votación, pero me comentan que a la entradita de Milenio me está recibiendo a las personas embarazadas para hacerles votar en esa misma entrada, ¿no? Pero como yo no supe, me tuve que subir por las gradas o no sé. Thank you very much for giving me this opportunity. For me, Está aquí en el Ecuador, más que como un observador, está como alguien que quiere participar del proceso electoral para visualizar cómo se desenvuelve la población indígena aquí en la provincia de Imbabura, cuál es su rol aquí en la provincia y sobre todo garantizar también su proceso de transparencia aquí en el Ecuador y más allá de eso, visualizar cómo es el proceso de votación de la población indígena, cómo se desarrolla, cuáles las diferencias que tienen con los sistemas democráticos en otros países, como por ejemplo en Bolivia, como por ejemplo en otras naciones que también dotan y engalanan este proceso electoral también, porque al ser poblaciones indígenas también representan a lo que es la cultura del Ecuador. El Ecuador es un país multicultural, el Ecuador es un país pluridiverso, entonces él viene en esa calidad de observador para visualizar y también garantizar la transparencia de los procesos y de los comicios electorales. La gente se ha sumado a ejercer su voto de manera democrática. Yo creo que han participado jóvenes, personas de tercera edad también, y también se ha visto la participación de algunas personas que tienen ciertas discapacidades. Incluso han estado personas que han acercado con sillas de ruedas, ¿no? Y yo creo que debe haber otra estrategia de parte del CNE para que sea un voto asistido de todas estas personas que tienen dificultades de movilidad. No es posible que una persona con esa discapacidad esté acercándose al recinto y eso debe ser asistido a domicilio, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que trabajar desde las mismas autoridades. Chayro shamuqpuni chitaqa inar nara yachani mayqa misama urman. Mayqa mashitana nara atinani pashka piman ya shitana. Tal vez las 8 preguntas de la consulta popular. No, nara yachani. No sé, no estoy muy informada de eso. Tal vez tenía conocimiento de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. No, esa parte no. ¿Sabía? Solo de los alcaldes. Tika pipas na parlapas na pipas na bija pujata na atinas pujata shamuhun. Sinakas pakawari mamago de samparkan inacho. Iskani shitanga parinchi pero mayqa mashitana nara atinas kajata kan. Es que la mayoría de la gente no entendemos mucho de los que ellos están ahí proponiendo. Cada ciudad que están participando, así mismo que informen bien a las personas. Asiste en quichua, en castellano. O sea, Entonces también estaríamos que estén en 2 idiomas. claro, pues que informe bien a las comunidades. Para mí lo más importante como experto electoral en materia de indigenismo creo que es la declaración que tienen los pueblos indígenas en cuanto a sus derechos y también a sus deberes. Para mí es súper importante tener en cuenta la participación de los pueblos indígenas en estas elecciones generales, ya que ellos también revisten y engalanan toda la pluriculturalidad y la multiculturalidad que tiene el Ecuador, que debe ser garantizada y transparentada en todos los procesos electorales. Lo que sí dificulta es en las mesas, porque hay personas que no hablan el quichua y hay mayores que hablan solo el quichua. Ese sí es una dificultad, más que todo con las personas mayores. Sí hay ese caso todavía, que no saben leer ni escribir, pero tienen esa voluntad de participar. Me gustaría que le
que le mejore o sea, como en estos años que están atendiendo para las personas embarazadas, para personas mayores, discapacitadas, que estén ahí lo más atentos. Bajo un mismo sol. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Ya.